Bien, jóvenes, creo que podemos comenzar. Buen día. Buen día, Tenemos, ingeniero. tenemos los temas relativos a agregados, ¿sí? Entonces, aparte de algunas cosas que ya habíamos hablado antes, entremos directamente en el asunto. Hablemos primero del tamaño de los granos. Ya sabemos que un agregado está conformado por una serie, es un material granular, una serie de granitos de distintos tamaños, en este caso de piedra. Y también hemos comentado de que en algún momento los usuarios o los investigadores se dieron cuenta de que la composición de estos granos, la forma en la que van compuestos, mejor dicho, tiene su importancia y su influencia en los resultados finales, tanto en el manejo del hormigón en el estado fresco como en la economía, ¿no? Y la calidad del hormigón. De hecho, una de las sugerencias que hay es de que estos tamaños de granos obedezcan a un cierto ordenamiento, lo cual nosotros conocemos como granulometría, ¿no es cierto? Es la composición granulométrica de un agregado, nos dice de cómo está compuesto en sus distintos grupos de tamaño. Aclarando un poquito esta figura, decimos tamaño de un grano. Teóricamente entendemos lo que significa, pero en la práctica, si vamos a una bolquita que está cargada de ripio y alguien nos dice el tamaño de del grano centímetros, ¿cómo encontramos un grano de 2 centímetros? ¿No? Porque los granos en primer lugar son de formas distintas, no son esferas como para que podamos medir el diámetro, digamos. Entonces, no es una terminología apropiada en la práctica. Por eso es que a alguien bastante inteligente se le ocurrió inventar el tema de los sedazos, que no son otra cosa que mallas de alambre, ¿no es cierto? Alambres cruzados perpendicularmente, que nos dejan unas aberturas, en este caso cuadradas, ¿no es cierto? Aberturas cuadradas, y que si hacemos pasar un grupo y lo colocamos encima de esta malla de alambre, o sedazo, si intentamos hacer pasar un grupo de granos, ocurrirán dos cosas, ¿no? Tendremos un grupo de granos que pasaron y otro grupo de granos que se quedaron, que no pasaron. Entonces, como podemos ver, gracias a esta malla de alambre, estamos identificando los granos más grandes y más chicos que una determinada abertura, y en este caso es la abertura de la malla de alambre, ¿correcto? Entonces ya no podemos hablar del tamaño de un grano, sino de los grupos de tamaños de granos que no pasaron, que se supone que tienen tamaños más grandes que la abertura y por eso no pudieron pasar, y los granos que sí pasaron, que son un grupo de granos que tienen tamaños menores que el de la abertura y por eso pasaron. Entonces el de arriba es un grupo de tamaños y el de abajo es otro grupo de tamaños. Si colocamos varias mallas de alambre, unas encima de otras, en serie, como colocamos los tamices, de manera que las mallas que tienen aberturas más grandes estén arriba y así sucesivamente lleguemos a las de aberturas menores abajo, entonces lo que estamos haciendo es clasificar los granos en grupos de tamaño. Grupos más grandes, grupos menores y grupos más chicos. Los estamos clasificando. Y cada grupo de tamaños se identifica plenamente porque son más chicos que el tamiz de arriba y más grandes que el tamiz de abajo. Esta visión, ¿sí? De los que nos facilitan este tipo de ideas permitió que también se le pueda poner un nombre y un apellido a estos grupos de tamaño. Entonces, el nombre de cada grupo es la abertura del tamiz de arriba y el apellido es la abertura del tamiz de abajo. Entonces, por ejemplo, si el tamiz de arriba es de 2 pulgadas y el tamiz de abajo es de 1 pulgada, el grupo de tamaños, es decir, el agregado comprendido entre estos dos tamaños, entre estos dos tamices de 2 y de 1, ese agregado se llama
2 a 1 pulgada. 2 pulgadas a 1 pulgada. Y se escribe 2 pulgadas guión 1 pulgada. De esta manera, técnicamente, es posible identificar cada agregado de acuerdo a sus tamaños mayor y menor. Entonces podemos, entre ingenieros, entre técnicos, podemos hablar. ¿Y qué tipo de ripio estás usando, no? Acá en Santa Cruz se le llama ripio al agregado grueso. Estoy usando un ripio de 3/4 a número 4. Y tú, yo estoy usando uno de 2 pulgadas a número 4. Entonces, fíjense que automáticamente, como 3/4 o como 3/4 es 20 milímetros y 2 pulgadas es 50 milímetros, automáticamente en la mente de estos dos dialogantes que son técnicos está la imagen de los tamaños de granos que más o menos tiene su agregado. En este caso, en los ejemplos, agregado grueso. Correcto, entonces yo quisiera saber si se ha entendido. Y de hoy en adelante, como ingenieros, tenemos que decir las cosas apropiadamente. Entonces, tenemos agregado grueso de 3,5 a 2,5, de 2,5 a 1,5, de 1,5 a número 4, de 3/4 a número 4, de 2 pulgadas a 1 pulgada, etc. Todo esto para los agregados gruesos que llegan, como bien sabemos, hasta el tamiz número 4, que es el que los separa del agregado fino. ¿Correcto? Entonces, para el agregado fino, la nominación técnica sería del número 4 al número 100. Cuando escuchemos un agregado número 4 al número 100, ya no se llama arena, se llama agregado fino. ¿Ok? Para eso yo traje un gráfico, un cuadrito que teníamos en un tema que ya hemos visto antes, el tema número 3. ¿Dónde podemos ver este cuadro? No es un cuadro, es una tabla, ¿no? Tabla es la que ya tiene los datos, cuadro es el que hay que rellenar con datos. Esta es una tabla porque ya tiene los datos acá. Fijémonos, esta es la especificación de ASTM para las granulometrías de los agregados gruesos. Y la tabla de abajo es la especificación de ASTM para el agregado fino. O sea que en el caso del agregado fino se considera uno solo, y en el caso de los agregados gruesos tenemos varios. Y vamos a explicar por qué. Cuando se supo que la granulometría era importante o es importante para el uso de los agregados en el hormigón, también se supo que mantener una granulometría es una cosa relativamente difícil, porque el ordenamiento de los granos, ¿qué es una buena granulometría? Es un conjunto de granos bien ordenados. Eso es una buena granulometría, que cuando le hacemos el ensayo nos reproduce una granulometría buena de acuerdo a los parámetros de comparación que pudiéramos tener, ¿correcto? Eso es una buena granulometría. Pero el problema no está solamente en obtener una buena granulometría, sino que el problema está también en mantener esa buena granulometría, porque los granos del agregado no están dentro de una bolsa, porque si yo tengo una bolsa de agregados de buena granulometría y la llevo a España por tierra o por avión o por lo que sea y vacío la bolsa en España y le hago una granulometría, va a seguir siendo la misma, ¿no? Porque son los mismos granos. Pero en la obra los granos se mezclan, se cargan con palas cargadoras, se llevan en bolqueta, etcétera, ¿no? No están como en una bolsa ni tampoco tienen un hilo que le ate a cada grano de agregado, que le ate con su vecino, de manera que se mantengan juntos, ¿correcto? Debido a eso, es que un material con una buena granulometría debe ser manejado adecuadamente para que este ordenamiento logrado no se desguañangue, ¿no? Que no se desordene. Este orden logrado no se desordene. No se desordene cuando
cuando lo sacamos de la mezcladora, cuando lo transportamos, cuando lo cargamos, cuando lo descargamos, cuando lo metemos dentro del molde, cuando lo consolidamos, cuando lo acabamos, etcétera, en todas las acciones del manejo del hormigón y el manejo de los agregados también, porque los agregados igual lo cargamos, lo descargamos, lo transportamos, lo descargamos, lo almacenamos, lo volvemos a cargar para meterlo en la mezcladora, etcétera. Entonces, durante toda esta manipulación, tanto de los agregados como del hormigón, bastante difícil mantener a esos agregados que además están sueltos, esas piedritas que están sueltas, mantenerlas ordenadas de acuerdo a cómo las habíamos clasificado originalmente. ¿Correcto? A este proceso de desordenamiento de la granulometría se llama segregación. Una de las obligaciones del ingeniero en todo el proceso que hemos hablado es reducir al máximo la segregación de los agregados y por consiguiente del hormigón. Reducir al máximo la segregación. Y para esto existen una serie de recomendaciones en el manejo de los agregados y el manejo del hormigón para reducir estos riesgos. Por otro lado, una de las conclusiones más importantes respecto a la segregación es de que esta es mayor cuanto mayor diferencia haya entre los granos de un agregado. Es decir, si yo en un agregado tengo granos de 5 centímetros y tengo granos de medio centímetro, es bastante difícil que tanto el de 5 centímetros como el de medio centímetro hagan todas esas faenas que ya hemos descrito juntos, ¿no? Y que no se separen, porque tienen distintas masas, tienen distintos pesos. Entonces, seguramente su comportamiento físico ante la inercia, ante las fuerzas, los movimientos, etcétera, van a ser distintos. Y eso va a contribuir a que la segregación sea mayor. Entonces, como conclusión de todo este análisis, se recomienda que en el caso del agregado grueso se separen los grupos de tamaños lo más posible. Es decir, en vez de tener un agregado grueso, uno solo, podríamos tener 2 o 3 separados. Uno de granos gruesos grandes, otro de granos gruesos medianos y otro de granos gruesos chicos, más el agregado fino. En total serían 4 grupos de agregados. La receta sería cemento, agua, grueso 1, grueso 2, grueso 3, fino, aditivo 1, aditivo 2, ¿no? Las recetas en las obras muy importantes, muy grandes, son 6, 7, 8 ingredientes, como si nada, ¿no? En nuestro medio, fíjense, inclusive en nuestro medio, el agregado se separa en grueso y fino, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ha llegado esa influencia, porque si no, tranquilamente lo podíamos sacar del río y del río salen piedras y sale arena, y lo podíamos tener junto, pero los venteros lo separan en ripio y en arena y lo venden por separado, ¿verdad? Entonces, fíjense, una de las recomendaciones es separar esto en grupos de tamaños. En las obras importantes en el resto del mundo se separa en grupos de tamaños siempre los agregados. Y una regla para esta separación es justamente esta especificación. Entonces, si yo tengo un agregado, las letras son chiquitas, pero yo creo que se pueden ver. Si yo tengo un agregado cuyo nombre es 3,5, ¿sí? Y yo quiero mezclarlo con arena, entonces no lo voy a separar los granos de 3,5 directamente con la arena, sino que lo voy a separar en grupos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo, fíjense, 3,5 a 1,5. Son granos grandes, no los voy a mezclar directamente con arena. Voy a preparar, como el más chico aquí es 1,5, voy a preparar otro grupo, por ejemplo busco acá 1,5 a 3/4. Ya achicado. Tengo un segundo 1,5 a 3/4. Voy a buscar aquí alguno de 3/4 a número 4. 3/4 a número 4. Ya tengo 3 grupos. Más este, que es la arena, que es de número 4 a número 100. Entonces tengo 4 grupos y estoy cumpliendo con la recomendación de separar el agregado grueso en varios grupos, en este caso 3 grupos, 3,5 a 1,5, 1,5 a 3/4, que estaba por acá,
y 3/4 al número 4 que estaba por acá, más el agregado fino. En las obras importantes se hace eso. Y como podrán ver aquí, cada uno de estos grupos que podemos elegir, porque yo los he elegido para hacer el ejemplo, tiene su especificación. El de 3,5 a 1,5 tiene su especificación, el de 2,5 a 1,5 tiene su especificación, todos tienen sus especificaciones, de manera que los técnicos, los ingenieros hoy en día, si asumen la especificación de ASTM, por ejemplo, ya tienen aquí definido y con esta tablita pueden ya escoger, ¿sí?, cómo van a manejar su hormigón en su obra. Es decir, para cada obra se elige, el ingeniero elegirá, ¿no es cierto?, cuál va a ser su receta y cuáles van a ser sus grupos de tamaños. Ok, entonces la idea es que no compartan, no convivan granos muy gruesos con granos muy chicos. ¿Y de cómo sabemos qué tan gruesos son nuestros granos? Para eso existe otro concepto que es el concepto de tamaño máximo. Como bien sabemos, y voy a buscar otro gráfico acá. Creo que está en este capítulo. No, no está en este, en el anterior. No lo pillo el 5.1. Lo voy a buscar, vale la pena. Ya, acá ya lo tengo. Cinco uno, ahí está. Ya, resulta que en las obras, como podemos ver aquí en el tema 5.1, vamos a agrandar un poquito, existen pues diversos tipos de moldes, ¿no? Por ejemplo, este molde que podemos ver es bastante estrecho, ¿no? Entonces una piedrota grande de los agregados no va a entrar acá y si entra, se va a trabar por ahí. Aquí tenemos otro ejemplo de un molde o de una estructura que tiene lados muy angostos y que seguramente pues, las piedras grandes no van a poder acceder ahí. Aparte de eso, acá tenemos otras imágenes donde podemos ver que en el caso del hormigón armado tenemos barras de acero que no, si el espacio acá entre barra y barra fuera 3 centímetros, quiere decir que no podemos introducir ahí piedras de 4, ¿no? Porque se van a trancar. Entonces, fíjense que aparte de lo que hemos dicho de la segregación y separar los grupos de tamaños, etcétera, también existe otro concepto que es el concepto del tamaño máximo. O sea, un agregado no puede ser cualquier agregado para una obra. Tiene que ser un agregado que garantice que el hormigón va a entrar sin ningún problema a los moldes de la estructura que queremos, en la que queremos usar este hormigón. ¿Correcto? Entonces, para ese agregado se elige lo que se conoce como un tamaño máximo, que es teóricamente es el mayor tamaño de grano que puede tener su agregado. Entonces, obviamente, ese tamaño de grano está limitado por varias cosas. Por ejemplo, aquí está limitado por el espacio disponible en el molde. Acá también puede estar limitado por las armaduras que tiene el hormigón armado. Puede estar limitado por los ductos que muchas veces se empotra en el hormigón armado en los edificios, por ejemplo, los ductos para cables eléctricos, los ductos para gas, los ductos, las cañerías para agua, las tuberías para desagües sanitarios, otro tipo de ductos que se suelen empotrar, entonces que están ahí ocupando espacio e impiden el libre paso del hormigón. Y como bien sabemos, el hormigón sí o sí tiene que llenar el molde. Entonces,
Muy importante el tamaño máximo para que del agregado, de los granos del agregado, ¿para qué? Para garantizar el, el rellenado del molde que estamos tratando. No solamente es un impedimento el tamaño, la forma del molde también puede haber unos recovecos donde sea muy difícil llegar con el hormigón, y también las armaduras y los otros elementos que pueden obstruir el paso del hormigón. Para esto se define un tamaño máximo. Fíjense esta armadura, un desastre, ¿no? ¿Por dónde va a entrar el hormigón o salir en el caso de estos fierros que están juntos? Aparte que yo, se me ocurrió para este motivo justamente un par de fotografías acá. Fíjense esta, ¿no? Muchas obras, la cantidad de acero que se utiliza es enorme, pero fíjense que acá de alguna manera se respeta de alguna manera el espaciamiento entre fierros. Acá no me gusta mucho, por ejemplo, a pesar de que parecería una obra seria, estos señores ingenieros, pero yo, por ejemplo, si yo fuera el fiscal, yo no estaría de acuerdo acá. No hay espaciamientos iguales, ¿no? Acá debería haber espaciamientos iguales. Aquí está más ancho y aquí está menos. Porque ustedes saben que los centros de gravedad de estas barras forman una fuerza, que es la tracción que soportan estas barras de acero longitudinales, y es la sumatoria, la resultante va a estar en el centro. O sea, no hay una razón para concentrar estos fierros y tener una distancia más grande acá. Debería ser distancias iguales. Más o menos acá se observa, ¿no? Entonces no hay un patrón acá, yo lo observaría si fuera supervisor. Bueno, pero ahí tenemos un ejemplo más o menos muy bueno. ¿Mm? Aquí, en cambio, fíjense, cualquier cosa, ¿no? Las barras aquí están juntas directamente. ¿Cómo va a entrar el hormigón? Acá se va a trancar. Acá, miren, aquí hay un bollo de barras y aquí abajo hay otro bollo, justamente en el espacio, porque sería el único disponible para que entre el hormigón, igual que este otro espacio. Entonces, este es uno de los requisitos, sí, para que el ingeniero haga un buen trabajo, y el tamaño máximo es un parámetro que se elige antes de dimensionar un hormigón, antes de hacer un vaciado, antes de hacer la receta del hormigón, se define el tamaño máximo. ¿Ok? Entonces, estaríamos de acuerdo con eso. Volvemos a nuestro cuadrito. Si elegimos un tamaño de 3,5, entonces hace un rato nuestro ejemplo justamente tomó 3,5, 1,5, 1,5, 3/4, 3/4 al número 4. Justamente ese ejemplo resultaría muy apropiado si nuestro tamaño es 3,5. Pero si nuestro tamaño fuera 1,5, ya no necesitamos el grupo anterior, ¿no? Directamente vamos de 1,5 al número 4, de número 4 al número 100, y de número 100 al número, y de número 4 al número 100, que es la arena. Por lo tanto, tendríamos solamente 3 grupos aquí, y en el anterior ejemplo 4. Si nuestro tamaño máximo fuera 3/4, ya no es tan grande 3/4, ¿no? Entonces podríamos tener un grupo de grueso de 3/4 al número 4 y otro grupo del número 4 al número 100. En nuestro medio siempre es grueso y fino solamente, pero las piedrotas que vienen en el ripio, nada que ver con que sean pequeñas, ¿no? No sé si tienen algún comentario sobre estas cosas o si ya las sabían, ¿no? Pero me gustaría saber hasta qué punto se está comprendiendo la importancia de momento solamente de los tamaños máximos, los tamaños nominales, que son el nombre y el apellido de los agregados. ¿Por qué son nominales? Porque cuando yo digo agregado de 3/4 al número 4, en realidad va a tener granos más grandes que el de 3/4, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que un grupo de tamaños es el grupo de granos que está comprendido entre un tamiz superior y un tamiz inferior. Si este grupo de tamaños fuera 3/4 al número 4, quiere decir que tenemos un tamiz de 3/4 arriba y un tamiz de número 4 abajo. Cuando seleccionamos esto y hacemos funcionar los tamices, algún granito va a quedar por encima del número 4, o perdón, del de 3/4, que es el tamiz mayor, y algún granito se va a pasar por el de número 4, que es el tamiz inferior.
Por eso a estos tamaños se les llama nominal, o sea que nominalmente son el más grande y el más chico, pero en la realidad siempre van a existir algunos granos más grandes que el que llamamos máximo y más chicos que el que podríamos llamar mínimo. Comentarios jóvenes de ustedes. Quisiera saber cómo va la cosa. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Si el tamaño del agregado grueso, en este caso, digamos, del ripio, si se trabaja con más grande o con más chico, de acuerdo a lo que se pide, digamos, entonces eso influye, digamos, si se trabaja con más grande o más chico en la resistencia que va a tener el hormigón, o es solamente, o no influye nada sobre la máquina. A ver, aclaremos las cosas. ¿Qué pasa si usamos un agregado que tenga granos más grandes que lo que debería? ¿Qué pasa? Acabamos de decirlo. El hormigón no va a entrar donde debe entrar. Y va a resultar un hormigón con vacíos y con huecos, como es muy común en nuestro medio. Es tan común en nuestro medio, jóvenes, a mí me da vergüenza decirlo en clases. Es tan común en nuestro medio que un vaciado de hormigón tenga huecos por acá, huecos por allá, que hasta le ponen nombre, ¿no? Le llaman coqueras, le llaman cangrejeras, o sea que ya es un nombre técnico. Se supone que quien sabe qué es cangrejera o qué es coquera, se supone que es una persona ya experimentada. Imagínense a ese extremo. Y es tan común en nuestro medio que, que cuando un albañil de experiencia, entre comillas, al sacar el encofrado encuentra un huecote ahí o muchos huecotes, me hubiera gustado sacar también, traer fotografías de eso, para la próxima me comprometo, lo tapa con mezclita, lo tapa. ¿Mm? Y el ingeniero sinvergüenza le llama más tarde o le visita, si es que va a la obra, porque los ingenieros ni van a la obra hoy en día. Le llama por celular y le dice, oye Juanito, ¿cómo les fue ir al desencofrado? Sí, ingeniero. ¿Y cómo estaba? Había varias coqueras, pero ya las hemos tapado, ingeniero. Ah, ya, ok. O sea, es una especie de pacto para encubrir, no digamos delito, pero para encubrir los defectos, porque eso es un defecto. Y si alguno de ustedes aparece y le dice, ingeniero, una consulta, en la obra habían varios huecos, todo, y el maestro Juanito lo tapó todo, no hay algún problema con eso, el ingeniero local les va a decir, no es normal eso, es normal, siempre pasa, se tapa y listo, no pasa nada, ¿no? Los comentarios los dejo para ustedes. Si es normal que una obra un hormigón esté mal vaciado. Bueno, por otro lado, la teoría nos dice que de todos los materiales del hormigón, cemento, agua, grueso, fino, etcétera, lo mejor es la piedra. De todos los materiales, lo mejor es la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra sale de una fuente natural y se supone que cumple con la especificación de la máquina de Los Ángeles, el desgaste, etcétera. Por lo tanto, es un buen material. Se asume que lo es porque se supone que cumple con todas las especificaciones y por lo tanto la piedra es buena. Se supone que el cemento también es bueno y se supone que el agua también es bueno. Pero resulta que aquí aparece un personaje que le dicen ingeniero que mezcla el cemento con el agua y que por resultado de eso se forma una masa que después se endura y sería deseable que esa masa que se va a endurecer se endurezca por lo menos igual que la piedra, ¿correcto? Sería deseable. Pero como no es seguro, entonces se asume que la piedra es mejor generalmente que la pasta, porque la pasta depende de un personaje que ya sabemos quién es. Entonces, de acuerdo a ese razonamiento, sería deseable que haya harta piedra, porque está garantizada que está bien. Lo ideal sería que toda la viga sea de piedra, ¿m? O que toda la columna sea de piedra. O sea que volveríamos a las pirámides, donde toda la estructura es de piedra y tiene una excelente calidad, porque 2000 años después sigue
como si nada hubiera pasado, ¿no es cierto? Y si ha pasado algo es por los daños que le ha causado el propio ser humano. Somos una plaga, ¿no? Entonces, jóvenes, fíjense la importancia de la piedra ante la pregunta que hace su compañero, ¿y qué pasa si le ponemos tamaños menores? Si le ponemos tamaños menores, no vamos a tener el problema de las obstrucciones y ojalá de los huecos, porque los huecos en el vaciado no solamente son por obstrucciones de los fierros, de nada, también son por un mal colocado, un mal consolidado del hormigón, a pesar de tener espacio. ¿Mm? Sino que si ponemos un agregado de menor tamaño no va a haber el problema de la obstrucción, pero no estamos cumpliendo con esa premisa de tratar de usar el mayor tamaño máximo posible, que eso recomiendan las reglas. ¿Algún otro comentario, joven? Entonces, cuando el tamaño máximo es muy grande, tenemos la sugerencia de que el agregado grueso se separe en grupos de tamaños. ¿Correcto? Es una recomendación que en Bolivia casi nunca se cumple. Por lo tanto, tendremos agregado grueso 1, grueso 2, grueso 3, qué sé yo. Cada uno de estos agregados tiene su propia granulometría y su propia especificación, como acabamos de ver, y por supuesto que deberemos hacer cumplir esa especificación. No sé si en este tema está, vamos a ver. Bueno, granulometría. Está en el otro. 5.2, tema 5.2. Aquí está. Otra recomendación, aparte de la separación, es que la combinación de los agregados, acá tenemos un ejemplo. La arena tiene esta granulometría, la grava, como le llaman, tiene esta otra granulometría, y cuando los metemos en la mezcladora, vale decir en el hormigón, forman una granulometría, una única granulometría, ¿no? Si pudiéramos, en vez de meterlo a la mezcladora, meterlos en un tacho, ambos materiales y hacerle una granulometría, entonces resultaría esta, ¿no? Desde el mayor tamaño del agregado grueso hasta el menor tamaño del agregado fino, una sola granulometría. Esta granulometría es la granulometría combinada, se llama granulometría combinada. Si tuviéramos 3 o 4 agregados, se combinarían también todos en el hormigón, cuando ya los metamos dentro de la mezcladora. Para una buena ejecución de una obra, cada grupo de agregados, es decir, cada agregado, tiene que cumplir con su propia granulometría. En este caso, la arena tiene que cumplir con esta, la grava tiene que cumplir con esta, y por lo tanto hay una granulometría combinada que también tiene sus requisitos, su límite superior y su límite inferior. En las obras importantes, jóvenes, que tuvieran tres gruesos, digamos, y un fino, cada material se lo produce de manera separada. Es decir, en la chancadora producen agregado grueso 1, agregado grueso 2, hasta podrían producir en otra chancadora, digamos, el grueso 2, y en otra chancadora el grueso 3. Y también se produce la arena, que es el fino. Cada uno de estos materiales en la chancadora durante todo el día y toda la noche, si trabajan 24 horas, están sacando granulometría, granulometría, granulometría. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con las especificaciones. ¿Correcto? Eso ya lo sabemos. Entonces, eso es producir como producir pasteles en una pastelería o zapatos en una zapatería. ¿Ok? Ese es su producto. La chancadora es un negocio. Alguien la instaló para producir ese material y venderlo a quienes usen material con buena granulometría, se supone. El cliente, el que tiene una obra, busca la provisión de ese tipo de materiales cuando se lo exigen para su obra. Va y dice, usted tiene este material de 1,5 a 3 cuartos, de 3 cuartos a número 4, necesito
500 camionadas, etcétera, para tal obra en tal lugar, hacen su trato. Y el vendedor, que es el de la chancadora, se compromete a venderle ese material cumpliendo con la especificación respectiva. ¿Qué especificación vamos a seguir? AST, por ejemplo. Se ponen de acuerdo, listo, hacen trato. Cuando le empieza a mandar el material, el comprador recibe ese material y tiene dos opciones. O se confía y no hace nada, cosa que en ingeniería es un error, o cumple con su obligación y verifica si el material que estás recibiendo evidentemente cumple con las especificaciones que su vendedor le dijo, le juró y le mostró papeles y todos los días le manda los resultados de las pruebas que hace. Pero él, como es un constructor y el que corre el riesgo es él, verifica y monta un laboratorio y controla cada día el material que va recibiendo. ¿Qué tal si un día de esos le sale mal la muestra y dice, oiga, don Pedro, el material que me está mandando está mal? Tiene esta falla en tal tamiz, verifíquelo, le mando la granulometría, los ensayos, no, pero a nosotros nos sale bien, bueno, verifique porque o ya no me mande más, etcétera, ¿no? Hay un desacuerdo ahí. ¿Por qué? Porque está verificando. En cambio, si no verifica, pues nunca se va a enterar de que esté mal o esté bien, si están cumpliendo o no están cumpliendo con lo que le han ofrecido. ¿Correcto? Llega el momento de usar ese material en el vaciado. El constructor tiene la obligación de pedirle permiso al supervisor o al fiscal. No siempre es una persona, puede ser de empresa a empresa. Entonces le pide permiso y le dice, señores, como ustedes saben, dentro de nuestro cronograma está planificado vaciar el sector número 4, está planificado vaciar el día jueves de esta semana, por lo tanto, rogamos a ustedes darnos su aprobación. Entonces el fiscal, el supervisor van y verifican las máquinas, verifican los encofrados, las armaduras, etcétera, y también verifican los agregados. Y van y sacan muestras de los agregados, el agregado 1, el 2, el 3, cada uno tiene su granulometría, comprueban, y si está bien, aprueban. Si son 3 gruesos y un fino, todos tienen que estar bien, no pueden estar bien 2 y uno no, todos tienen que estar bien, quiere decir aprobar dentro de la curva como debe ser y lo mejor posible. Y si hay alguno que tiene un defecto, pues lo rechaza y listo, señores, lamento informarles que su vaciado del día jueves no podrá ser porque su agregado de 3/4 al número 4 tiene los siguientes defectos y punto. Pero nosotros hemos hecho las pruebas y también el fabricante, aquí está, le mandamos, ese es su problema, señores, yo soy el fiscal y yo soy el que verifico y en este caso está rechazado, por lo tanto el vaciado se suspende, a menos que repongan el material y 50 volquetadas no se reponen de un rato para otro. ¿Comprenden, no? Así funciona. O sea que las granulometrías se deben verificar en distintas etapas, en distintas veces, todo el tiempo, día y noche. ¿Por qué? Porque son un elemento variable, ¿no? En las obras importantes así se controla. Y es bastante problemático y a pesar de todos sus esfuerzos, hay materiales que se rechazan. Ni qué decir con el tamiz 200, que también está en el texto. El tamiz 200 es el tamiz más chico de la serie de tamices para el caso del hormigón, para agregados de hormigón. Tiene 200, quiere decir que tiene 100 alambres en una dirección y 100 alambres en la otra dirección, en el espacio de 1 pulgada. ¿Ok? Eso quiere decir. Es decir, 200 alambres en 1 pulgada. Eso quiere decir. ¿Ok? Entonces, imagínense el tamaño de los huequitos de las aberturas. Cualquier rato se corta eso, ya sabemos el procedimiento, ¿verdad? Les voy a poner el link para el alargue. Bueno, jóvenes, les cedo la palabra. ¿Qué se entendió, qué no se entendió, qué cosas les queda dudas? Como podrán ver, el manejo de los agregados no es tan simple. Peor en nuestro medio compramos de las paradas de los camiones, ahí no hay tamaño máximo, no hay granulometría, no hay limpieza, no hay nada, ¿no? ¿Qué comentarios les merece lo que estamos analizando? ¿Nada? Nada de nada.
qué más hay en el texto para granometrías. Obviamente, jóvenes, obviamente, cuando se ensaya una granulometría, aquí tenemos los límites. Esta es, aquí hay otra persona que quiere entrar. Este es el problema, ¿no? Cuando no. Ya, ok. Aquí tenemos el límite superior, límite inferior. Esta que vemos aquí segmentada, la línea, es supuestamente la mejor, ¿no? Porque está casi en el centro. Y estas otras están afuera. Y esta que se ve una línea tenue que se sale de acá, bueno, está definitivamente mal. Las normas, jóvenes, a ver si les sirve también este comentario. Las normas y las especificaciones y los límites, como el límite del 51, no son cosas que se tienen que cumplir, sino son cosas que se tienen que mejorar. Hay diferencia, ¿no? Entonces, un estudiante que apunta al 51 siempre va a estar en peligro de sacar 40, ¿no? Aunque también podría sacar 55, pero está apuntando ahí. No va a sacar 80 a menos que sea algo muy casual. Y se esperaría que tampoco saque 10, ¿no? Entonces, si estamos apuntando por ahí, es como un tiro al blanco, ¿no? Si yo apunto al centro, esperamos que llegue cerca del centro. No llegará al centro, pero cerca del centro. Y si llega muy lejos, quiere decir que la cosa anda muy mal, ¿no? Bueno, en las especificaciones y las obras de ingeniería pasa lo mismo. Si apuntamos al 51, tenemos un riesgo grande de sacar menos de 51. Entonces, en nuestro medio siempre estamos rezando para que, para que no sea menos de 51. Siempre estamos rezando. Y aunque ustedes no me crean, jóvenes, todas las mañas y los defectos que tenemos de estudiantes, etcétera, cuando somos profesionales se repiten lastimosamente. No hay ninguna razón para que cambie, ¿no? Sigue siendo la misma persona. Entonces, en las especificaciones y las normas que hay en las obras, también los ingenieros están siempre al borde del peligro, al borde de esto. Ojalá que no se salga, y se salió, ¿no? En otros países, la imagen o la visión sobre los límites y las especificaciones es distinta y a mí me consta porque lo he vivido, ¿sí? Las especificaciones sirven para mejorar. O sea, este puntito, por ejemplo, que está no está en el centro, sino que está un poco alejado del centro, es la preocupación de un ingeniero afuera, del productor del agregado. Caramba, este punto tenemos que mejorarlo, mejorarlo. Este otro punto está bien, si pudiéramos mejorarlo. Es decir, todo el tiempo se trata de mejorar. Y es un campeón el que obtiene lo ideal, lo que está al centro, ¿no? Entonces, no se permite que se acerque al límite. Lo que haría un estudiante no permite que se acerque al 55, ¿no? No permite. Entonces se esfuerza para siempre ser 60 y si ya llega a un promedio de 60 todo el tiempo, entonces tratará de que sea 65, 61. Ese es el concepto que manejan los países desarrollados y por eso progresa la humanidad, por eso progresa la ciencia, por eso progresa la tecnología, porque cada vez es mejor, ¿no? Cada vez más veloz el Internet, cada vez más mayor la memoria de los aparatos, cada vez esto más, las Olimpiadas, cada vez mejor el récord, etcétera, ¿no? Es la ambición de la humanidad. No es a estar siempre jugando al límite, ¿ok? No sé si les sirve eso como comentario, pero en la ingeniería aquí al menos jugamos al límite y si se pasa, ¿qué decimos? Oh, ingeniero, le hablamos al fiscal, mire, se ha pasado apenas con un poquito, por favor, le ruego, ya estamos atrasados en la obra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo mismo pasa con el 51, ¿no? 49, ingeniero, ¿cómo me voy a aplazar con 49? Y ojalá fuera ahí nomás la película baja al 40, ¿no? Ingeniero, yo tengo 39, puedo dar examen. Bueno, ya,
ingeniero, yo tengo 38, puedo dar también como mi compañero. Bueno, ya, ingeniero, yo tengo 37. ¿Qué es eso? 36, 35, 34, ya, bueno, todos 20, 14, dando repechaje. Y las mesas, ya, el colmo, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos eso, esas cosas jóvenes, no vamos a cambiar tampoco la calidad de las obras, ni nos van a contratar nunca para una obra de primera clase, ¿no? Nos van a contratar para de yucos, ¿no? No sé, comentarios para ustedes. Los agregados son difíciles de manejar, manejarlos bien. La limpieza es muy difícil de cumplir en los límites que nos fijan por acá, pero son las tareas pues del ingeniero, ¿no? Si fuera todo fácil, no necesitarían ingeniero. Aquí en realidad no necesitan, ¿no? Porque el ingeniero no hace nada por mejorar, deja que los albañiles hagan, y si tenemos suerte es un buen albañil que lo va a hacer bien nomás. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna cosa sobre agregados? Nada, nada de nada. Me alegra que entiendan, que sepan, que no tengan dudas. Ya va a venir el examen, ¿no? El primer parcial. En este mes. No sé, no me acuerdo qué fecha, pero cualquier rato les llega el aviso. Dios mediante, nunca postergamos un examen, así que no se atengan a eso. Aprovechen para empezar a hacer su programa, ya les va a llegar el aviso. El aviso les va a llegar 2 semanas antes, o sea que aprovechen en esas 2 semanas, programen la lectura, el estudio de lo que deben hacer en las 2 semanas. Son 14 días, menos domingos que sean 12, menos los 2 días últimos para cualquier emergencia, que sean 10, en 10 días programen, y si en ese transcurso les aparecen dudas, cualquier consulta, la hacen por WhatsApp, no hay ningún problema. Bueno, como no dicen nada, la acabaremos acá, ¿no? Ingeniero, una pregunta, disculpe. Claro que sí. ¿Podría volver a mandar la fecha? Eso pasa que yo adicioné tarde la materia ¿Qué cuando fecha? entré. ¿Qué fecha? O sea, usted manda siempre, creo, al inicio del primer parcial, de segundo parcial, un cuadrito, ¿no? Sí, pero no hemos dado ninguna fecha todavía. Ah, ya pensé que habían mandado. Ya, pero si me permite un comentario sobre lo que dice, yo no puedo ser cómplice del desorden que hay en la universidad. Hay personas que se añaden a la materia un mes después de que ya estamos pasando. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde se ha visto? La universidad anda mal, jóvenes, pero está acreditada, tiene relaciones con la Cámara de la Construcción, con la qué sé yo, ¿no? Pero por dentro, un desastre. ¿Dónde se ha visto eso? Que de un mes después estén adicionándose la materia. ¿Y dónde se ha visto que un día antes del examen final se borren la materia? ¿Dónde se ha visto eso? A mí me parece un desastre completo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, nos vemos jóvenes entonces, Dios mediante.